Hola, ¿cómo están? Soy Lucía, soy ayudante de la cátedra y hoy les voy a hablar sobre antisépticos y desinfectantes. Este teórico lo preparé con otras dos ayudantes de la cátedra, Paula Penisoto y Carla Penisoto, pero por una cuestión de practicidad, únicamente los vamos a abordar Paula y yo. Vamos a empezar definiendo los objetivos de la clase. La idea es que ustedes aprendan las características generales de ambos grupos, puedan evaluar su composición, su mecanismo de acción, su espectro y sus efectos adversos, y puedan comprender su utilidad y su importancia. Vamos a empezar hablando de algunas definiciones que, si bien ustedes deben conocer de cuando cursaron micro, es importante recordarlas porque muchas de ellas son similares y pueden prestar a confusión. Por un lado vamos a definir a la limpieza, que es la eliminación de la suciedad o de la materia orgánica ajena a superficies u objetos mediante lo que es la acción mecánica. Por otro lado, la esterilización es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas bacterianas. Por otro lado, los desinfectantes son agentes químicos capaces de inhibir el crecimiento o directamente destruir a los microorganismos. Estos igual no son capaces de actuar contra las esporas bacterianas y a su vez no pueden ser aplicados sobre los tejidos vivos, cosa que sí se puede hacer con los antisépticos, los cuales se definen como fármacos de uso externo, justamente porque son capaces de ser aplicados sobre los tejidos sin generar sensibilidad sobre los mismos, destruyendo los microorganismos y anulando su potencial infeccioso. Por último, la descontaminación es la supresión de los microorganismos patógenos que están presentes en un objeto o en una superficie hasta alcanzar niveles que sean seguros para la manipulación de los mismos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las características generales de estas sustancias. En lo que respecta al mecanismo de acción, ustedes hasta ahora estudiaron todas drogas con un mecanismo de acción específico, es decir, mediado por un diana o un receptor. En este caso, los antisépticos y los desinfectantes tienen una acción inespecífica, dependiente de sus características físico-químicas. De acuerdo a ellas, van a poder generar daño en las membranas, desneutralización proteica, quelación, formación de radicales libres. Y en cuanto a su espectro, los desinfectantes son biocidas y los antisépticos son biostáticos o biocidas. En relación a la farmacocinética, si bien su absorción es prácticamente nula, por lo cual la farmacocinética no es muy desarrollada, es importante que ustedes sepan de qué factores depende la disponibilidad de ellos. Por un lado, de la hidrosolubilidad, que se relaciona directamente con la capacidad de penetrar en los microorganismos, con lo cual a mayor hidrosolubilidad, mayor disponibilidad. Por otro lado, la suciedad del área y la cantidad de gérmenes, que cuanto menor sean, van a determinar una mayor disponibilidad de la sustancia en cuestión. Y por último, la sustantividad, que es la propiedad que tiene una sustancia de permanecer en el sitio de aplicación. En cuanto a los efectos adversos, en realidad si uno utiliza adecuadamente estas sustancias, no deberían generar más que irritación, descamación y necrosis. Lo que pasa es que muchas veces pueden ser aplicados sobre zonas de la piel dañada o ser utilizados en forma sistémica, generando reacciones adversas que van a variar de acuerdo al agente aplicado. Bueno, antes de hablar de cada agente en particular, vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de Spalding, que es una clasificación que permite agrupar a los diferentes elementos o materiales de uso en el ámbito hospitalario en grupos de acuerdo a los procesos a los que deben ser sometidos previa utilización. Por un lado tenemos a los críticos, que son los que están en contacto con el torrente sanguíneo, como por ejemplo catéteres vasculares o material quirúrgico. Estos sí o sí requieren esterilización. Por otro lado, los semicríticos, que son los que están en contacto con las mucosas, como por ejemplo el instrumental endoscópico. Estos requieren desinfección de alto nivel o esterilización. Y por último, los no críticos, que son los que están en contacto con la piel, como por ejemplo la ropa de cama, el estetoscopio, las incubadoras. Todos esos requieren desinfección de bajo nivel. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los antisépticos, que como dijimos previamente pueden ser aplicados sobre los tejidos vivos sin generar sensibilidad en los mismos. Antes de hablar de cada uno en particular, es importante que ustedes sepan qué es lo que determina que un antiséptico sea ideal o qué debe tener un antiséptico para considerarse ideal. Por un lado, tiene que tener un efecto rápido y duradero, tiene que ser molecularmente soluble y estable, tiene que carecer de olor desagradable, su espectro debe ser amplio, tiene que tener una buena penetración, con un bajo perfil de efectos adversos,
y tiene que ser activo en presencia de materia orgánica como sangre o pus. Vamos a empezar hablando de lo que es la povidona iodada, cuya composición implica un 10% de povidona y un 1% de yodo libre. La povidona iodada tiene una acción oxidante, es decir que puede precipitar a las proteínas, provocando una consecuente muerte de los microorganismos. Su comienzo de acción es intermedio y su efecto residual es relativamente corto, mucho menor que el de la clorhexidina, que es otro antiséptico que después vamos a ver. El espectro es amplio y no es esporicida en las concentraciones de uso habitual. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se puede utilizar para la preparación del sitio quirúrgico, para el lavado quirúrgico de manos y para la limpieza de pequeñas heridas y de rozaduras. En cuanto a los efectos adversos, puede generar dermatitis de contacto, quemaduras químicas, hipotiroidismo en caso de pacientes prematuros, y si se aplica sobre grandes heridas, puede desencadenar efectos adversos sistémicos, como por ejemplo acidosis metabólica, hipernatremia, alteraciones a nivel renal. Su uso se encuentra contraindicado en pacientes que sean alérgicos al yodo. En el caso de pacientes prematuros se debe realizar una evaluación costo-beneficio, y se recomienda que en pacientes que estén en tratamiento con litio o que presentan alguna alteración tiroidea, no se debe aplicar por un tiempo muy prolongado. Bueno, en segundo lugar vamos a hablar de lo que es la clorhexidina. La clorhexidina puede estar al 0,5% en solución alcohólica o al 2 o 4% en solución acuosa. Su mecanismo de acción implica la alteración de la permeabilidad de la membrana, con la inhibición de las enzimas del espacio periplásmico y la precipitación proteica y de ácidos nucleicos. Su comienzo de acción es intermedio y, como dijimos antes, tiene un gran efecto residual, incluso mayor que el de la povidona iodada. Su espectro es amplio y no es esporicida. Se puede utilizar para lo que es la preparación prequirúrgica de la piel, para el lavado quirúrgico de manos y en caso de algunas infecciones, como la gingivitis, las infecciones de la mucosa orofaringea y las infecciones periodontales, en estos casos en forma de colutorios. Como efectos adversos, es una sustancia ototóxica, por lo cual previa utilización requiere ser evaluada lo que es la indemnidad de la membrana timpánica, y a su vez, por otro lado, su uso se encuentra contraindicado en pacientes que van a ser sometidos a cirugías del oído medio o a neurocirugías. También puede generar fotosensibilidad, reacciones alérgicas, tinción dentaria, tumefacción parotidia y aracnoiditis, y en caso de alcanzar altas concentraciones a nivel sistémico, puede generar inicialmente una excitación del sistema nervioso central, seguida de una depresión del mismo. En tercer lugar, vamos a hablar de lo que es el alcohol en gel. El alcohol en gel tiene una acción antiséptica cuando se lo aplica sobre la piel, y es importante destacar que no se debe aplicar sobre heridas abiertas, justamente porque puede generar irritación sobre las mismas. En cuanto a su espectro es amplio, cubre bacterias gram positivas y negativas, hongos y virus. Principalmente recordar que es activo contra el virus de la hepatitis B, el virus de la influenza y el SARS-CoV-2, por eso es tan importante siempre contar con alcohol en gel encima para asegurarnos una cobertura sobre estos agentes de frecuente presencia. En cuarto lugar tenemos a lo que es el peróxido de hidrógeno, que se puede encontrar al 3, al 6, al 10 y al 30%, sin embargo debemos recordar que es un agente muy cáustico, por lo cual, para ser aplicado directamente sobre la piel, no se deben utilizar concentraciones mayores al 3%. En el caso de ser utilizados a mayores concentraciones, sí o sí tiene que ser diluido justamente por esta intensa actividad cáustica que presenta. En cuanto al mecanismo de acción, se convierte en hipoclorito, adquiriendo un efecto germicida, destruye lípidos, ácidos nucleicos y proteínas a través de la formación de lo que son los radicales libres y los hidroxilos. Su comienzo de acción es rápido y no tiene efecto residual, y en cuanto a lo que es el espectro, es amplio y es esporicida en altas concentraciones. ¿Para qué se utiliza? Se puede usar para lo que es la limpieza de heridas y úlceras, en este caso igualmente requiere de la aplicación de otro antiséptico en simultáneo, para enjuagues bucales y para la desinfección de lentes de contacto e instrumental endoscópico. Como efectos adversos puede generar hipertrofia de las papilas gustativas, irritación de la mucosa bucal, quemaduras en soluciones mayores al 10%, justamente por lo que decíamos antes de su gran acción cáustica,
Y se recomienda no aplicar sobre los ojos ni administrar en cavidades cerradas, justamente por el riesgo de desencadenar una embolia gaseosa. Por último, vamos a hablar del triclosan. El triclosan es un antiséptico que se encuentra presente en jabones, detergentes, limpiadores, cremas dentales y desodorantes. En cuanto al mecanismo de acción, lo que genera es un daño de la membrana celular, inhibe la síntesis proteica y de ácidos grasos, su acción es rápida, tiene efecto residual relativamente prolongado y su espectro es amplio, siendo no esporicida. ¿Para qué se lo utiliza? Se puede utilizar para lo que es el lavado de manos, los enjuagues bucales y los productos cosméticos y el tratamiento de lesiones pequeñas y del acné. Sin embargo, hoy en día el uso del triclosan se encuentra restringido. Si bien por un lado puede generar dermatitis de contacto, este es un efecto adverso relativamente leve, que no va a generar consecuencias graves a largo plazo, pero lo que sí se vio es que a largo plazo puede generar resistencia a antimicrobianos y alteraciones de carácter hormonal. Por eso es que en el año 2015 la ANMAT dispuso que su uso se limite a productos de higiene personal, nunca aerosolizado, es decir, que no puede haber aerosoles que contengan triclosan, en concentraciones no mayores al 0,3%, justamente por esta posible asociación con la resistencia a antimicrobianos y las alteraciones hormonales. Bueno, acá terminamos con la parte de antisépticos, ahora va a seguir Pauli con lo que son los desinfectantes. Bueno, ahora vamos a continuar con los desinfectantes. Como les dijo Lu anteriormente, los desinfectantes son compuestos químicos capaces de destruir microorganismos o inhibir su crecimiento, y pueden ser utilizados tanto en ambiente como objetos y superficies. Bueno, en cuanto a la clasificación, los desinfectantes se pueden clasificar en 3 grupos: los de alto nivel, los de intermedio nivel y los de bajo nivel. Los de alto nivel van a producir una destrucción de los microorganismos en todas sus formas. Estos incluyen, por ejemplo, bacterias, Mycobacterium tuberculosis, hongos, y puede ser que destruyan algunas esporas. Ustedes saben que esto no es tan exacto. Después tenemos los de intermedio nivel, que eliminan solo microorganismos que no forman esporas. Y después los de bajo nivel van a eliminar algunas bacterias, algunos virus y algunos hongos, es decir, un grupo reducido de todos estos microorganismos. Bueno, ahora vamos a ir con los desinfectantes de alto nivel. El primero del grupo es el glutaraldehído. El glutaraldehído es muy efectivo como desinfectante. En cuanto a su mecanismo de acción, es un agente alquilante que lo que va a hacer es producir una desorganización de la membrana o la envoltura celular con afección de macromoléculas como por ejemplo las proteínas. Con respecto a su espectro, tiene un espectro amplio. Y sus efectos adversos se producen por la inhalación del producto y van a ser náuseas, cefaleas, rinitis, obstrucción de las vías respiratorias, irritación ocular y reacciones cutáneas. El segundo del grupo de los de alto nivel es el ortoftaldehído. El ortoftaldehído tiene un mecanismo de acción muy similar al glutaraldehído, es decir, que también va a ser un agente alquilante que va a producir una desorganización de la membrana o la envoltura celular. Tiene un espectro amplio y hay que tener en cuenta que para su utilización se necesitan guantes, pechera y gafas. Y los efectos adversos van a ser muy poco probables y muy poco frecuentes, pero ocurren más que nada si se utiliza el producto en lugares con poca ventilación y sin el instrumental adecuado. Bueno, en cuanto a las indicaciones del glutaraldehído y el ortoftaldehído, se van a utilizar más que nada para desinfectar endoscopios y, digamos, los materiales propios del endoscopio. Y hay que tener en cuenta que el equipo tiene que estar sumergido no menos de 12 minutos para que sea efectivo. Bueno, después tenemos los desinfectantes de intermedio nivel. Entre los desinfectantes de intermedio nivel, el primero del grupo es el alcohol etílico e isopropílico.
Hay que tener en cuenta que para que sea efectivo tiene que tener concentraciones mayores al 60%. Con respecto a su mecanismo de acción, va a destruir la membrana celular, es decir, va a producir una desorganización de los lípidos por reducción de la tensión superficial y desnaturalización de las proteínas y los ácidos nucleicos. Es bactericida y moderadamente fungicida. Hay que tener en cuenta que el alcohol, una vez que, digamos, se introduce, tiene un rápido comienzo de acción, pero tiene corta duración y no deja efecto residual y no actúa sobre materia orgánica. Bueno, en cuanto a su espectro, es amplio, es decir, no va a destruir esporas, micobacterias, ni tampoco algunos virus. Y en cuanto a los efectos adversos, puede producir irritación cutánea por su uso prolongado, es decir, xerodermia y ulceraciones, por ejemplo, y si se volatiliza puede llegar a irritar las mucosas. Es importante no utilizar alcohol en superficies dañadas o denudadas, ya que por más que no dañe la piel, es un compuesto muy irritante que puede llevar a la precipitación de las proteínas, formando una capa protectora bajo la cual pueden desarrollarse diferentes microorganismos. Bueno, y en cuanto a las indicaciones, se encuentran la higiene de manos, limpieza previa a procedimientos menores, desinfección del material no crítico, como por ejemplo termómetros, y cabe recordar que el alcohol es inflamable y que no deben aplicarse compresas de alcohol sobre la piel de niños porque tienen mayor absorción transcutánea y un mayor riesgo de intoxicación que los adultos. Bueno, después el segundo del grupo de los de intermedio nivel es el cloro. El cloro puede tener diferentes composiciones. Uno es el hipoclorito de sodio, otro es la cloramina T, dióxido de cloro o dicloro isocianurato de sodio. El mecanismo de acción se postula que actúa inhibiendo reacciones enzimáticas y desnaturalización de proteínas. El cloro produce oxidación de los grupos tiol y amino de las proteínas de los microorganismos. En cuanto a su espectro, es amplio. Tiene baja actividad contra las micobacterias y es útil contra Clostridium difficile, que esto sería importante. Otra cosa, el cloro es, digamos, igual que el alcohol, o sea, tiene un rápido comienzo de acción. También, en este caso, la duración de acción va a depender de las concentraciones que se utilice del producto, pero no deja efecto residual y se inactiva frente a materia orgánica. Bueno, con respecto a sus indicaciones, el lavado va a ser el lavado y la desinfección de superficies, desinfección de ropa, desinfección del agua. Esto, como ustedes saben, o sea, es la potabilización del agua que se utiliza cloro. Y sus efectos adversos van a ser irritación de la piel y del árbol respiratorio, quemaduras en la piel y en ojos, y náuseas y vómitos. Esto, el cloro es un compuesto muy cáustico. Bueno, y después seguimos con los desinfectantes de bajo nivel, que en este grupo solo vamos a tener a un compuesto, que es el amonio cuaternario. El amonio cuaternario, o sea, el amonio puede ser modificado y formando diferentes compuestos, que a concentraciones de 0,25% o más van a tener propiedades desinfectantes. Bueno, el mecanismo de acción es la desorganización de la membrana o la envoltura al unirse a fosfolípidos y proteínas. Esto altera el medio interno con la consiguiente lisis celular del microorganismo. Y también puede actuar desactivando o inhibiendo diferentes enzimas. En cuanto a su espectro, puede llegar, como les dije, a actuar sobre algunos tipos de esporas, o sea, muy limitado, pero no va a actuar ni sobre hongos ni sobre ningún tipo de micobacterias.
Bueno, en cuanto a las indicaciones, va a ser limpieza y desinfección de superficies de centros hospitalarios, aunque su uso está muy limitado, desinfección de artículos no críticos y hay que utilizarlos siempre con guantes. En cuanto a los efectos adversos, también puede provocar irritación de la piel y, si está a altas concentraciones, también puede provocar irritación de las mucosas. Y otros síntomas como por ejemplo náuseas y vómitos. Bueno, para finalizar vamos a hablar dos palabritas sobre COVID-19, que como ustedes saben no hay un antiviral o una vacuna efectiva contra este virus, entonces las medidas de prevención como por ejemplo la higiene de manos con agua y con jabón o con alcohol en gel son indispensables para prevenir la dispersión del virus. Acá en esta diapositiva pusimos una lista de los antisépticos y desinfectantes que pueden ser efectivos o que son efectivos contra el COVID-19. Dentro de estas tenemos el peróxido de hidrógeno al 0,5%, el cloruro de desalconio al 0,05%, el alcohol etílico al 70%, que eso me parece que es lo que más se utiliza o lo que más utilizamos cotidianamente. Después el hipoclorito de sodio al 0,05% o 0,5% y el clorito de sodio al 0,23%. Bueno, y eso es todo, espero que les haya servido y les haya gustado la clase, y si tienen alguna duda ahí les dejamos nuestros mails abajo para que nos pregunten lo que necesitan. Bueno, suerte y gracias.